Hola a todos, yo soy Lola y esto es La Lectora Roja. Bienvenidos un día más al canal. Como siempre, lo primero que quiero hacer es agradeceros el apoyo y el cariño que le dais tanto al canal de YouTube como a la cuenta de Instagram, que os dejo por aquí, y os dejo también en la cajita de descripción el enlace al club de lectura Leyendo en Rojo, el enlace a mis redes, a Instagram y a Goodreads, por si queréis seguirme por allí también. Y como habéis visto en el título del vídeo, hoy vengo con el wrap-up de los meses de julio y agosto. ¿Por qué los he juntado? Pues porque en agosto he leído mucho, pero en julio leí solo un libro. Entonces no iba a hacer un vídeo solo para julio y luego otro para agosto. Entonces he decidido que los iba a juntar. Vengo con mi libreta, con todas mis cosas apuntadas. En el mes de julio, como os decía, solo leí un libro porque abandoné otro. Tuve una situación personal un poco complicada. Mi abuela se puso malita y la verdad que no me apetecía leer. Me bajé a Madrid para poder estar con ella. Gracias a Dios está bien de momento y entonces, bueno, pues he ido recuperando un poco los hábitos. Entonces, bueno, vengo a contaros, el libro que abandoné fue el de mi propia lectura conjunta, que fue Hamnet. A la gente le gustó muchísimo. Yo leí, no sé si llegó a un cuarto de libro y no era un libro que me estuviera encantando. Hay una relación familiar que a mí me estaba recordando a mi abuela y me hacía un poco de daño, entonces decidí que lo dejaba, pero os lo digo, a la gente que lo leyó le encantó. ¿Cuál fue el libro que yo leí? Pues yo leí La ladrona de huesos de Manel Loureiro, le di 3 estrellas. Es un libro del que yo os recomiendo no leer la sinopsis, porque creo que pierde parte de la gracia. Nos va a contar la historia de una mujer que va a tener que ir haciendo una serie de cosas para poder sobrevivir, básicamente. No os quiero contar nada porque personalmente a mí, dentro de que le di 3 estrellas, no es el libro del año, pero me gustó bastante. Una de las cosas que más disfruté fue el factor sorpresa. Yo no sabía de lo que iba, no sabía absolutamente nada y me fui disfrutando de los giros de la trama. ¿Qué es lo que ocurre con este libro? Pues que para mí ha escrito... De Manel Loureiro leí La puerta, que quizá me gustó un poco más porque no era tan... a ver cómo lo digo, tan cinematográfico. Para mí este libro es el guión de una serie, tipo La Casa de Papel, por ejemplo. Y está guay porque tiene un ritmo rápido, pero como thriller, no. Es una novela de misterio, o es una novela de aventuras, o es una novela, no sé cómo catalogarla. Me gustó, la disfruté, pero tampoco es el mejor libro del año y yo personalmente, a mí me gustó más La puerta. Hay un libro bisagra entre los 2 meses, entre julio y agosto, que es Elantris, de Brandon Sanderson. Ya sabéis que este autor me gusta un montón, pero de los libros que he leído, podría decir que es el que menos me ha gustado. Me gustaron más El ritmatista y El aliento de los dioses, y actualmente estoy leyendo El imperio final, que es el primer libro de la trilogía de Nacidos de la bruma. Me está gustando más. Elantris es el primer libro publicado por el autor y... bueno, la estructura se me hizo un poco tediosa porque vamos a seguir la historia de una ciudad que entra en decadencia por culpa de una enfermedad. Y fuera de esa ciudad tenemos pues varios reinos y quieren dominar unos a otros. Esa es la base. Vamos a seguir a 3 personajes principales y cuando digo que la estructura se me hizo un poco tediosa me refiero a que nos va contando un capítulo de un protagonista, otro capítulo de otro protagonista y otro capítulo de otro protagonista. ¿Esto qué hace? Que pierdas el factor sorpresa, porque ya sabes que te quedan 2 capítulos para volver a leer sobre uno de los personajes. Y personalmente a mí eso me ralentizó bastante la lectura. Ojo, le di 4 estrellas, me gustó mucho, pero no es el libro que más me gustó de Brandon Sanderson. Si no habéis leído nada, yo no os recomiendo empezar por aquí, porque como digo, se puede hacer un poco tedioso el formato de escritura, no la historia en sí, que me parece maravillosa. Los personajes de Brandon Sanderson son siempre maravillosos, pero yo no os recomendaría empezar por ahí. Quizá os recomendaría empezar por El ritmatista o por El aliento de los dioses o incluso por Nacidos de la bruma. Elantris es un libro que creo que hay que leer una vez que ya
te hayas adentrado en la forma de escribir del autor. Es mi opinión personal. Y luego sí, en agosto ya leí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libros. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libros más la mitad del Elantris. La verdad que ha sido un mes de agosto muy fructífero, no puedo negarlo. Y bueno, ¿qué leí? Leí En plena noche, de Miquel Santiago. A este libro le di 3 estrellas nada más, lo leímos en lectura conjunta, es la segunda parte, digamos, del Mentiroso. En realidad es una trilogía, pero no es necesario haber leído uno para leer los otros, lo tengo claro. ¿Por qué? Porque realmente el autor lo que hace... O sea, ¿cuál es el hilo conductor de los libros? La ubicación. Es un pueblo imaginario del País Vasco llamado Ilumbe. Entonces realmente lo único que une una cosa con otra es el pueblo, ni siquiera los personajes. En este caso nos vamos a encontrar con un grupo de personas que pertenecían a una banda cuando eran jóvenes y se produce una muerte un poco extraña. Uno de los componentes de la banda vuelve al pueblo para el entierro y a partir de ahí se va a ir desentrañando o se va a ir desarrollando qué es lo que ha pasado con esta muerte y qué es lo que ha pasado con una desaparición que se produjo en el pasado. Me gustó menos que El Mentiroso, quizá porque El Mentiroso fue el primero que leí del autor, quizá esperaba un poco más de este libro y bueno, ¿os lo recomiendo? Sí, si habéis leído el primero y os gustó, sí, pero personalmente os digo que no esperéis nada del otro mundo. Otro libro que leí en el mes de agosto fue La mujer de terracota, de Zen Cho. Es una de las publicaciones de Duermevela. A este libro le di 3 estrellas. Es un libro muy cortito y es un libro de fantasía que está ambientado, digamos, en el infierno o en el Olimpo chino. Vamos a encontrar la historia de una mujer. No os quiero contar mucho porque es un libro muy cortito, pero tengo que deciros que el tipo de narración no me gustó. No tanto la historia, que bueno, puede llegar a ser interesante, pero no me gustó la forma en la que está escrito. Y no sé si es un problema del autor o de la traducción. Leí otro libro de la editorial Duermevela que me gustó mucho más. Entonces yo este libro, bueno, si lo queréis leer bien, pero para mí no fue fantástico. El otro libro que leí de la editorial fue La maldición del tranvía 015 de Deli Clark. A este le di 4 estrellas porque me pareció muy ingenioso. Es un libro de fantasía, pero está ambientado en el Cairo, en pleno siglo, no recuerdo si era finales del 19, principios del 20. Se encuentran con que hay un sistema de transporte en la ciudad del Cairo que va como por zeppelins, pero con vías, como unos tranvías que cuelgan y hay una maldición. Entonces, bueno, me pareció muy original la ambientación, me pareció que la narración era muy sencilla de entender y era muy asequible y este me gustó mucho, como digo, le di 4 estrellas. Si tenéis que empezar por alguno de Duermevela porque queráis acercaros a la editorial, es mi recomendación. También leí de ellos Las bestias olvidadas de él, que tampoco es que me entusiasmara. Este libro es de muy fácil lectura y, como digo, tiene una ambientación muy original. Otro de los libros que leí, que bueno, puedo decir que terminé porque lo estaba escuchando en audiolibro, fue Las 3 heridas, de Paloma Sánchez Garnica. A este le di 4 estrellas. Es un libro ambientado en la Guerra Civil, en el que vamos a conocer, pues como siempre en los libros de Paloma, una serie de personajes y una serie de relaciones entre los personajes que te dejan el corazón así como temblando, porque bueno, el tema en sí de la Guerra Civil no es un tema fácil de digerir, pero ella lo hace con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, y vamos a tener dos líneas temporales, porque hay un hombre que descubre unas fotografías en el Rastro de Madrid, va a comprar y descubre unas fotografías y a partir de ahí se pone a investigar para saber quiénes eran. Era un matrimonio, la foto se veía un matrimonio en una fuente y entonces, bueno, vamos a ir descubriendo en los 2 hilos temporales qué es lo que pasó con estas personas y con su entorno en la Guerra Civil, porque a uno de los personajes, bueno, a 2 de los personajes los obligan a ir al bando contrario y, bueno, pues lo pasan bastante mal. No es el libro que más me ha gustado de Paloma,
Es un libro que tiene ya tiempo, no sé si fue publicado en el 17, bueno, os lo dejaré por aquí en algún momento. Como digo, no es el libro que más me ha gustado, me gustó mucho más La sonata del silencio o me gustó más Últimos días en Berlín, pero yo tengo un propósito que es leer toda la obra de Paloma Sánchez Garnica y este era uno de ellos. Perdonad. Como digo, lo escuché en audiolibro, lo tenéis en Audible y es un tocho enorme, por eso lo cogí en audiolibro. Así que, bueno, recomendadísimo, Paloma Sánchez Garnica, nunca defrauda. Otra de las novelas cortitas que leí este mes de agosto fue Novela de ajedrez, de Stefan Zweig. Nunca había leído nada del autor, tenía muchas ganas de leer algo de él y vi esta novela cortita y dije, voy a empezar por aquí y tengo que decir que me ha fascinado. Le di 4 estrellas porque para mí le falta algo, ahora os explico. Vamos a conocer la historia de 2 personas ligadas al mundo. Bueno, van a empezar las obras, así que voy a ver si termino pronto. 2 personas ligadas al mundo del ajedrez que se encuentran, ahora no recuerdo si es en un tren o en un barco, creo que es en un barco, en una travesía que van hacia no recuerdo dónde, y se encuentran. Entonces nos va a contar la historia de cómo se puede vivir una pasión de 2 formas distintas. Una por, a ver cómo lo digo, por las capacidades innatas con las que nacemos y otra a través del trabajo duro. A través del trabajo duro porque a uno de los personajes el ajedrez literalmente le salva la vida mentalmente. No os quiero desvelar mucho más. Este hombre escribe de forma exquisita. Ahora entiendo todo el hype, todas las buenas opiniones sobre Stefan Zweig. Quiero seguir leyendo sobre él, lo que pasa que bueno, tiene obras bastante extensas y bastante duras, sobre todo relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en este libro uno de los personajes vive en un campo de concentración, por eso se encuentra con el ajedrez. Y yo personalmente juego al ajedrez, me enseñó a jugar mi padre, para mí el ajedrez tiene una connotación emocional bastante grande. Entonces, bueno, quizá también me haya conectado con el libro. Si no sabéis jugar al ajedrez o no os gusta, no os preocupéis porque realmente no es un relato de jugadas o de técnicas o teorías sobre el ajedrez, nada que ver con eso. Simplemente es un poco la pasión, ¿no? hacia algo que te gusta, hacia un hobby. Y como digo, por una parte hay un personaje que nace con unas cualidades propias para ser un número 1 en el ajedrez, y el otro personaje, el otro protagonista, lo utiliza para no volverse loco en una situación que él vive relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que yo recomiendo leer si no habéis leído a este autor. Yo empecé por aquí y me ha parecido maravilloso, le di 4 estrellas. ¿Qué le falta? Para mí extensión. No sé si tiene 90 páginas, 100 páginas, no más. Hubiera querido saber más sobre los personajes, hubiera querido leer más al autor y, como digo, es el único motivo por el que no le puse 5 estrellas. Si no habéis leído a Stefan Zweig, por favor, hacedlo. Ahora os voy a hablar de 2 relatos relacionados con el Antris de Brandon Sanderson. Son La esperanza del Antris y El alma del emperador. Son 2 relatos cortitos. Uno tiene, no sé si llega a 20 páginas y otro 100. Son 2 relatos que forman parte de un libro de relatos que escribió el autor, relacionado todo con su mundo del Cosmere. El libro se llama Arcanum Ilimitado. Y bueno, son 2 relatos, no os voy a contar nada porque si no habéis leído el Antris y os hablo de estos libros os voy a desvelar cosas. No me entusiasmaron, les di 3 estrellas. Creo que Brandon Sanderson es un autor de tochos, es un autor que necesita 700, 800, 1000 páginas para contarte lo que él tiene en su maravillosa mente. Entonces no creo que el problema sea, por supuesto, la forma de escribir ni la idea, sino que él necesita más extensión para poder expresarse libremente. Creo que es por eso por lo que no me acabaron de convencer del todo. Otro de los libros que bueno, en este caso escuché fue Las curanderas de Manuela Valentini. Este libro, no sé si se lo vi a Mikey de Mikey F o a otro compañero de Booktube. Le di 3 estrellas. Nos va a contar la historia, es una novela, bueno, podríamos decir de intriga, no es un thriller, pero bueno, de intriga. Hay desapariciones, hay apariciones de huesos.
No hay un asesinato como tal, pero bueno, hay una investigación. Está ambientada en el norte de Italia. Nunca había leído nada creo, de un autor italiano, ni de una ambientación en un mundo, en una ciudad italiana. Me ha gustado mucho. Nos va a hablar sobre las curanderas, que son personas, son mujeres con una especie de, bueno, no iba a decir poderes, no, a través de, digamos que los conocimientos se transmiten de unas mujeres a otras, y a través de unos símbolos pues son capaces de sanar, ¿no? Por eso las curanderas. ¿Qué me gustó de este libro? Pues que al principio yo pensé que el título hacía referencia a un grupo de mujeres y resulta que hace referencia a otro grupo de mujeres. Me gustó mucho, está bien escrito, pero le pongo una pega. Hay uno de los personajes que dice muchas palabrotas. Es que me ha molestado en el libro. O sea, escuchar todo el rato, joder... Bueno, iba a decir palabrotas que probablemente YouTube me bloquee, entonces no las voy a decir. Pero hay uno de los personajes que tiene una forma de hablar que es muy mal hablada y eso me ha sacado un poco de la narración. Es cierto también que los personajes no son demasiado profundos, o por lo menos yo no lo he visto así. Me ha faltado un poco de... pues eso, de profundidad en los personajes, ¿no? De que nos enseñara, nos explicara más cosas sobre las motivaciones de algunos personajes. En general me gustó mucho, es un poco gore, tengo que decirlo, es un poco gore en algunas descripciones, pero me ha gustado mucho. Creo que la autora tiene más libros y creo que voy a leer más de esta autora porque me ha parecido bastante guay, sobre todo para lectura de verano. Y el último libro que leí ha sido para mí el peor del mes. Es Un mago de Terramar, de Úrsula K. Le Guin. Le di solamente 2 estrellas. Estoy un poco on fire con la fantasía, estoy probando diferentes autores con la fantasía. Y el problema es que este tipo de fantasía a mí no me gusta. Nos va a contar la historia... es un esquema típico del viaje del héroe. Es un niño que nace en un pueblo, le adopta una tía porque la madre, no recuerdo si muere, si se va, el caso es que lo adopta una tía que es medio bruja y le enseña una serie de poderes y entonces el niño pues va creciendo y pasando de un lugar a otro, aprendiendo hasta llegar a ser un mago. A mí personalmente este tipo de esquemas no me satisfacen. Es un esquema muy simple porque he leído otras novelas, otros libros con este mismo, digamos, pues eso, esquema, ¿no? O esta misma tipología del viaje del héroe, pero no ha sido tan simple. Es cierto que esto es literatura juvenil, que quizás sea ese también el problema, no tanto la fantasía, sino que es literatura juvenil y a mí personalmente pues no es algo que me atraiga demasiado, pero quería leer algo de Úrsula K. Le Guin. Estoy segura de que si os gusta la fantasía típica, tópica, os va a gustar este libro, pero a mí personalmente, que no estoy demasiado relacionada con la fantasía y que lo que he leído de fantasía en algunos casos me ha defraudado y en otros casos hasta que conocí a Brandon Sanderson me está encantando, no es para mí. Simplemente yo no voy a decir que sea un mal libro. La narración está bien, o sea, la forma en la que ella escribe a mí me ha gustado, no se me ha hecho tediosa, no se me ha hecho simplona, está bien, pero lo que es la historia, el argumento de la historia, pues bueno, no me ha encantado. Así que bueno, todos estos son los libros de los que yo os tenía que hablar. Como veis, sigo en el coche, porque sigo en Madrid sin un minuto. Tenía ahora media hora porque he conseguido aparcar pronto en el trabajo y digo, pues lo grabo en el coche, por muy feo que quede. Así que nada, contadme en la cajita de comentarios si habéis leído alguno de estos libros, si os ha gustado, contadme qué habéis leído vosotros en verano. Y nada más, nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!